¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Mi nombre es José Luis Maigua y quiero darte la bienvenida a un nuevo video, a una nueva enseñanza sobre el aprendizaje del idioma quichua. En este video vamos a conocer sobre los artículos en quichua. Muchas personas ya desde hace algún tiempo atrás han venido preguntando cómo se aplica, cómo se usa, cómo se utiliza el ka y el ta. La verdad que hasta para mí se ha hecho un poco complejo explicar esto. Espero en este video tratar todo eso, aclarar algunas dudas también. Vamos a hablar únicamente del artículo. Vamos a hablar sobre ka. Sobre el ta vamos a hablar en otro video para que no sea tan extenso. Recalco una vez más, es un poco complejo, así que por favor prestar mucha atención a cada una de las explicaciones y si tienen dudas, con gusto estaré haciéndolas saber a cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar explicando, como mencionaba, artículos en quichua. Vamos a hablar únicamente sobre el ka. Para ello vamos a empezar conociendo el artículo en español como tal. Sabemos por lo tanto que funciona como un determinante o un identificador del sustantivo. También podemos decir que indica el género, en este caso femenino o masculino. Y por último indica también el número del sustantivo, es decir, singular o plural. A este lado podemos encontrar por lo tanto ya ejemplificado todo lo que es un artículo. Podemos ver aquí definidos e indefinidos, tanto en masculino y femenino y singular y plural. En definidos tenemos el, la, los y las, y en definidos tengo un, unas, una y una. Todo esto vamos a ver nosotros en quichua. Quería poner en claro esto primero para que sepan de lo que vamos a hablar a continuación. Ahora sí, entramos de lleno a artículos en quichua, claro que sí. Cabe recalcar que vamos a hablar únicamente sobre el ka, ¿sí? Y el shuk. Porque he puesto aquí, ya vamos a ir explicando. Ka se utiliza únicamente para definidos, mientras que shuk se utiliza para indefinidos. Sí, acuérdense en el ejemplo anterior cuáles eran definidos y cuáles indefinidos. En definidos tenemos, claro que sí, a el, la, los y las. ¿De acuerdo? Así que para ello yo utilizo ka. Entonces acá tengo unos pequeños ejemplos, tanto solo en palabras y también puesto ya en oración. Aquí tengo wasi, es una casa, la casa, ¿sí? Solo casa o la casa puede utilizarse. Pero yo al poner ka y añadiendo ya por supuesto el complemento, quedaría wasika mushukan. La casa es nueva, ¿sí? Recuerden, aquí ya he puesto ka, no va separado ni antes, sino va unido a la palabra, ¿sí? Seguido de la palabra wasi, ¿sí? Wasika mushukan, la casa es nueva. Acá adentro tengo otro ejemplo, es wambra kuna. Recuerden, aquí kuna sirve para pluralizar palabras, por lo tanto wambra kuna es jóvenes, ¿sí? Acá he puesto ya también ya el artículo, pueden observar aquí. Por lo tanto se lee wambra kunaka nyambi pugyankuna, ¿sí? Wambra kunaka nyambi pugyankuna en español se traduce los jóvenes juegan en el camino, ¿sí? Los jóvenes juegan en el camino. Recuerden que ka utilizo únicamente para definidos. Acá adentro tengo shuk, ¿sí? Se utiliza para indefinidos. Por lo tanto, también he puesto ejemplos. Aquí tengo antawa, es carro.
Shuk antawa chingashka. ¿Ya? Un carro se ha perdido. ¿De acuerdo? Shuk antawa chingashka. Un carro se ha perdido. Acá dentro de la misma forma tengo Rixi kuna, conocidos. Rixi es conocido. Aplicado el kuna, que es para pluralizar, es conocidos. Ahora, fíjense bien acá cómo se utiliza para plural. De la misma forma pongo solo shuk. ¿Sí? Shuk era uno o una. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Ahora, shuk rixi sería solo un conocido. Pero a rixi le aumento kuna porque sirve para pluralizar, como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo. Por lo tanto, shuk rixi kuna shamushka. ¿Sí? Automáticamente, como estamos ya pluralizando en la palabra rixi, también el artículo se transforma a plural. Unos conocidos han venido. ¿De acuerdo? Pasa similar acá. ¿Sí? Wambra kunaka. ¿Sí? El K no se modifica, sigue K, pero a su vez ya se transforma a los. De la misma forma pasa acá abajo. Rixi es conocido y se cambia. ¿Sí? Cambia automáticamente a unos. Unos conocidos han venido. Aquí quiero aclararle una cosa, que el K y el shuk se utiliza únicamente en el sujeto. ¿Sí? Se aplica únicamente en el sujeto. El ta se utiliza en el predicado o complemento, como se llama en quichua. Así que el ta se utiliza en predicado o complemento. Únicamente se utiliza en sujeto, tanto ka como shuk. Recuerden que ka, digamos el ta, tendremos el video en una siguiente ocasión. Voy a explicar aquí una vez más sobre los definidos y los indefinidos, pero ya haciendo oraciones, digamos, un poco más completas, más concretas. Entonces podemos leer aquí que dice Misika al papi puño. El gato duerme en el piso. ¿Sí? El es un artículo y sale de acá. Ka, Misika, el gato. Acá tengo Rubí. Sí, recuerden, es un nombre propio, pero de la misma forma en quichua pongo K. Aunque en español no tenga traducción, no puedo poner la Rubí. Es un nombre propio, no puedo aumentar la. Pero en quichua sí se debe poner. Queda entonces Rubika Lojaman Ring. Rubí se va a Loja. ¿Sí? Recuerden que K también se utiliza, se aplica en nombres propios, pero la traducción no. Acá abajo tengo Wawakuna. ¿Sí? Wawa es niño, Wawakuna niños, Wawakunaka los niños. ¿Sí? Sí se dan cuenta cómo va aumentando, ¿no es cierto? La oración queda Wawakunaka manashamushka. Los niños no han venido. ¿Sí se dan cuenta? Los niños no han venido. Y por último tengo otra oración, dice Sisakuna. ¿Sí? Se fijan bien, también es plural. Sisakunaka huyeyagukan. Las flores están bonitas. Aquí ustedes pueden observar que el K va modificándose acá a masculino, acá a femenino, plural masculino, plural femenino. En quichua el mismo artículo se utiliza para género masculino y para género femenino. No hay diferencia de género en artículo en quichua. ¿Sí? Acá voy a explicar indefinidos. Shuk. Aquí tengo shuk yuyugu wakajun. Un bebecito está llorando. ¿Sí? Recuerden, aquí estamos viendo shuk, indefinidos. Shuk fakcha Otavalupi tian. Hay una cascada en Otavalo. ¿Sí? Shuk fakcha, una cascada. ¿Sí? Una cascada hay en Otavalo. Acá, shuk kuitzakuna shamunahun. ¿Sí? Observan aquí,
Cuitza es señorita, Cuitzakuna ya viene a ser señoritas. ¿Sí? Shu Cuitzakuna Shamunahun. Están viniendo unas señoritas. ¿Sí? Indefinido plural. Shuk. Acá tengo otro plural. Shuk Mashikuna Kayanahun. Unos amigos están llamando. ¿Sí? Aquí puede quedar tanto unas amigas o unos amigos. Le había dicho recientemente que en quichua el mismo artículo se aplica tanto para masculino o femenino. ¿De acuerdo? Dependiendo de la conversa de con quien esté yo dialogando, va a significar unos amigos o unas amigas. Están llamando. ¿De acuerdo? Espero que hayan comprendido un poco sobre esto, sobre la aplicación del ka y el shuk, porque no es solo ka. Recalco una vez más, se aplica únicamente en sujetos. Observen aquí, se aplica en sujetos. Acá también tenemos aplicado en sujetos. Para yo aplicar ya en el complemento que vendría a ser aquí, ya utilizo ta. Por eso sugiero que vean el próximo video sobre el ta, para que de esa forma ya comprendan en su totalidad cómo es que aplico yo el ka y el ta. Como mencionaba, muchas personas han preguntado qué diferencia tiene entre ka y ta, si los dos significan uno, la, los y todo lo demás. Yo también estaba averiguando un poco para tratar de dar una explicación coherente a ustedes y de esa forma no queden más perdidos de cierta forma. Ahora, también estas terminaciones ka y el shuk tienen otras aplicaciones. ¿De acuerdo? Ka también puede aplicarse para pregunta. También he puesto ejemplos para que comprendan de qué forma yo puedo hacerlo. Ta, unido al sustantivo, también sirve para hacer preguntas directas. ¿Sí? Aquí he puesto 3 ejemplos bastante claros para que ustedes puedan entender, comprender de mejor manera. Mama ka. Y la mamá está haciendo una pregunta. Recuerden, aquí la mayor fuerza de voz va a llevar en ka, no es mamaka. ¿Sí? Sería mamaka, está haciendo una pregunta. Y la mamá, más abajo tengo rumpa. Recuerden, rumpa es pelota. Si yo pongo rumpa ka, sería una pregunta. ¿Y la pelota? Sí, rumpa ka, la mayor fuerza de voz en ka. Hay que también entonar o la voz cambiarle a una pregunta. ¿Y la pelota? Sí, rumpa ka. Y por último tengo kulki, dinero. Kulki ka y el dinero, ¿de acuerdo? Son preguntas directas. Sí. Y también acá shuk significa otro o otros. ¿De acuerdo? También puedo significar otro, como dice acá. Ejemplo. Igual de la misma forma para que entiendan mejor. Shuk wasi, otra casa. Shuk kuna, otros. Recuerde, kuna, plural. Y shuk misikuna, otros gatos. ¿Sí? Una vez más, quería explicar sobre esta situación también. Espero hayan aprendido, espero las dudas que ustedes tenían de cierta forma hayan también ya un poco reflejado con este video. Cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo en comentarios. Las que yo sepa estaré respondiendo con gusto. Mencionaba también que sí me complico yo también un poco al aplicarlo, así que no piensen tal vez está muy difícil como aprendo ahora. La verdad, al principio sí es un poco complejo aplicar esto del ka y el ta, pero espero que con estas explicaciones, que a su vez he tratado de que sean muy sencillas, espero entiendan, espero que en algo mejoren su comprensión sobre la aplicación de los artículos en quichua. Así que para terminar ya recuerden suscribirse a Ñuka Quichua y una vez más
El ta estaré subiendo en una próxima ocasión, así que te invito a que veas el video sobre el ta y de esa forma tengan una comprensión total. También suscríbanse a Facebook, a Ñuka Quichua. Estoy subiendo cosas, gráficos relacionados al idioma quichua todos los días. Y por supuesto en Instagram también subo gráficos, frases, palabras, vocabulario relacionado al idioma quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y nos veremos en una siguiente ocasión. Chau, chau.